Esto es Pasos de Fe con Margarita Torres. Muy buenas tardes, amigos y hermanos de su programa Pasos de Fe. En esta tarde pues les doy la bienvenida a cada uno de vosotros, mis hermanos y amigos, y dándole también muchas gracias a cada uno de los amigos que nos ven por las redes sociales. En esta tarde los invito a continuar con esta programación, pero antes quiero elevar ante el trono de la gracia pues una oración. Padre amado, soberano, en el poderoso nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Oh Padre, sabiendo, Señor, que solo tú puedes bendecirnos, guardándonos, Señor. Padre amado, yo te pido en esta hora que bendigas a cada persona, a cada hermano, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y que le des, Dios mío, si están enfermos, salud; si están en problemas, Dios mío, resuelves cada situación. Padre, te agradezco por lo que harás aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde traigo el tema que se encuentra en el libro de Éxodo 2, del 2 al 15, del 11 al 15, y el tema, la fidelidad de Dios. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Y dice así: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, a través de todo este suceso que atravesó este varón, Moisés, el Señor tenía para él desde su nacimiento un gran propósito para su vida. Cuando el niño nació, pues había un decreto que se tenía que matar a todos los niños recién nacidos, hasta 2 años. Pero la madre, con la sabiduría de Dios, pudo esconder a este niño. Y ya no pudiéndolo hacer, dice que hizo una canastilla y lo envió por el río. Y la hija de Faraón, pues, lo cogió y lo adoptó como su hijo. Pero como hemos leído aquí en esta situación, él, al ver ya cuando creció y fue educado pues por la hija y en el palacio del faraón, el joven pues vio que estaban pues ellos teniendo problemas, sus hermanos, y mató a uno de los egipcios. Y aquí quiero darles, hermanos, la fidelidad de Dios como tema. El Señor tenía un gran llamamiento para Moisés. Moisés, tipo de Cristo, el libertador, según Isaías 61:1. Un libertador divinamente escogido por Dios. Al ser rechazado por Israel, el libertador vuelve a los gentiles, según lo que leímos aquí en Éxodo 2, del 11 al 15. También en Hechos 2:25 tengo algo también para agregar. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y bueno, es una repetición de la historia. Pero así como se dio aquí en el Antiguo Testamento, acá se está dando en el
Nuevo Testamento como la confirmación de los hechos que el Señor guardó a este varón, porque el Señor sabía desde su nacimiento para qué él iba a ser escogido. Alabado sea el Señor. Así también en la vida de usted, querido hermano que me escucha, querido amigo, el propósito de Dios en su vida es tan grande, pero a veces lo desconocemos por falta de fe, por falta de compromiso con Dios, y dejamos las cosas, como quien dice, quietecitas. Vemos allá en el pasado de Moisés, su madre lo salvó de manos de ese rey de entonces. Y también ahora, ya cuando el joven creció, él fue también, como quien dice, él se salvó de que Faraón lo matara por haber matado a un egipcio, porque él sabía que no era nada para él, sino que era un hijo adoptivo de su hija. Pero vemos aquí a Moisés, como dice la palabra de Dios, fue llamado a librar a más de 2 millones de israelitas de la esclavitud egipcia, y el futuro libertador que Dios lo escogió para la tarea. Como nieto adoptivo del faraón, tuvo acceso a los privilegios, el poder y la educación de la realeza. Moisés era de un espíritu independiente que podía interponerse en el camino de su obediencia al Señor. El plan de Dios requería un espíritu quebrantado que le obedeciera y se apoyara en su divino poder. El gran error de Moisés fue asesinar a un egipcio por haber golpeado a un esclavo hebreo. En esta situación aprendió la lección según lo que leímos en el libro mismo de Éxodo 2 del 11 al 15 y también Hechos 25 al 28. Sí, y en adelante sigue este relato que según la Biblia nos está dando. Pero vemos allí cómo el Señor transformó la vida de este hombre. Es verdad que era un hombre educado, un hombre que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Como a muchos de vosotros el Señor los ha escogido. Pero vuelvo a repetir, no queremos comprometernos con esto que el Señor nos ha escogido, porque nos gusta todavía vivir, como dice aquí la palabra de Dios, independientemente. No queremos nosotros ser como estorbados en lo que estamos haciendo. Pero cuando el Señor realmente, ¿sí? O mejor dicho, cuando usted entienda realmente lo que el Señor quiere hacer en su vida, entonces usted va a tener que dejar todo lo que está haciendo por atender a la voz de Dios. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Mientras si Moisés quedaba en el palacio real del faraón, él iba a ser una persona, pues como quien dice, no comprometida de lleno en la causa del Señor. Tuvo que ir al desierto para que entonces él pueda entender el llamamiento que el Señor le estaba haciendo. Si usted lee todo este libro del Éxodo, usted va a encontrar cuando el Señor lo llamaba en medio de la zarza, y él entonces entendió ¿qué era eso? Y él se acercó. Muchos de vosotros tampoco a veces no entendemos el llamado, vuelvo a repetir, pero habrá un momento, una oportunidad en la cual el Señor le muestre a usted, ya no quizás por medio de una zarza, quizás por medio de una palabra que impacte a su corazón, a su mente, al llamado que Dios le ha hecho. Como digo aquí, el gran error de Moisés fue asesinar a un egipcio por haberlo golpeado y asesinado cuando golpeaba este egipcio a un hebreo. Con esta situación, vuelvo a repetir, él se dio cuenta de lo que había hecho y se encuentra en un desierto. Al darse cuenta, dice que hubo un testigo de su asesinato, ¿sí? Él fue al desierto para escapar de la ira de Faraón. Fue allí donde Moisés tuvo que rendirse al Señor. Tienen que pasar procesos en nuestras vidas para rendirnos a Dios.
Si no hay esos procesos, nosotros creemos que para nada hemos nacido solo para volver a morir y no hacer nada en la obra del Señor. Al igual que Moisés, todos nacemos con una tendencia a la terquedad. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero el Señor nos da la oportunidad para traer cada aspecto de nuestras vidas Él en su sumisión. Cuando no estamos, como quien dice, sumisos a la presencia de Dios, nuestras vidas son como aquellos cabritos que quieren saltar la cerca, si podemos hacer esta mera comparación. Pero cuando conocemos el llamado, estamos tú de Dios cuando nos movemos a hacerlo. Aleluya. Aunque a pocos se les dará una tarea como la que el Señor les dio a Moisés. Por ejemplo, el Padre Celestial tiene un llamado para cada creyente, sin importar si su plan sea, vamos a decir, de criar una familia virtuosa, una familia piadosa, una familia de gente sacerdotal, que eso sería una gran bendición. Que todos los de su casa le sirvan al Señor, que sean pastores, que sean pues, vamos a decir, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, maestros, pero todo eso es algo digno de la casa del Señor. Si su plan sea, vamos a decir, de hablarle a un vecino, por ejemplo, esto también es de importancia para la obra del Señor, porque sabemos que las personas que están a nuestro alrededor, todos necesitan del Señor, pero muchos de ellos o muchos de nosotros no queremos hacerlo, porque estamos aquí en este país de lengua distinta a la nuestra, y si no hemos aprendido este idioma, nos va a nosotros a tomar, como quien dice, un poco de pesar, de temor, ir a predicarle al vecino. Pero entonces busque la manera de predicarle a una persona de su mismo lenguaje. Alabado sea el Señor. Al Señor, vamos a decir, el Señor no va a negociar jamás con nuestros pensamientos. El Señor quiere negociar con una persona de integridad. El Señor quiere poner en nosotros cada día que seamos personas de una sola costura. Por ejemplo, si el Señor lo pone a usted a liderar un negocio, usted tiene que hacerlo con toda la integridad del caso. Si ese negocio no es suyo, por decir así, o es suyo, usted tiene que tomar toda la integridad, todas las armas de la santidad para poder hacerlo, por el hecho que usted tiene una responsabilidad en sus manos. Moisés tuvo esa responsabilidad. Y si usted es un padre de familia, una madre de familia, usted tiene que tener esa integridad, esa responsabilidad para poder criar a sus hijos. Aleluya. Para prepararnos para este trabajo, a veces usa Dios un quebrantamiento tan grande. Moisés fue quebrantado a tal punto que él se dio cuenta que no hizo bien, porque es verdad que él estaba, como quien dice, queriendo ayudar a su hermano hebreo, pero en su desconocimiento de Dios, él pudo hacer todas esas cosas. Pero cuando el quebranto de Dios viene a nuestras vidas, entonces allí es donde entendemos que no fue algo bueno lo que hicimos, porque estábamos acabando con una vida y la vida no nos pertenece en nuestras manos. Aleluya. Yo le pregunto en esta tarde a usted, ¿desea lograr lo que Dios ha planeado para usted? Yo le pregunto, si usted desea lograr todo lo que yo le estoy explicando a breve rasgo,
que el Señor ha planeado por usted. Pídale con humildad que coloque en usted un espíritu quebrantado, que Él considere necesario para llegar a ser usted un gran guerrero a la talla de Moisés. Si nosotros no consideramos aspectos como tales, porque Moisés fue un hombre, como quien dice, a la estatura, podríamos decir, tipo de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, tenemos que dejar morir en nosotros toda semilla de incredulidad y de pecado. Porque déjeme decirle, la incredulidad también es un pecado. Y quiero en esta tarde leerles también una anécdota. ¿Cómo empiezan las guerras? Dice así. Un niño preguntó a su papá: papá, ¿cómo empiezan las guerras? El padre, por no decirle que no lo sabía, contestó: bueno, pues verás, tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Todo empezó porque Alejandro invadió Bélgica. Aquí le interrumpió su esposa. Di la verdad, empezó porque alguien mató a un príncipe, dice. El padre, con aire de superioridad, gritó: bueno, aquí ¿quién contesta la pregunta, tú o yo? La esposa se le quedó mirando y con aire de reina ofendida salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de toda la casa. Siguió un silencio embarazoso, después de lo cual el padre reanudó el relato. Pero el muchacho le contestó diciendo: no te molestes, papá. Ahora ya sé cómo empiezan las guerras. Sufriendo los unos a los otros, dice, y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, también nosotros también debemos de perdonar. Como dice aquí, di la verdad, empezó porque mató a un príncipe. Quizás no mató a un príncipe egipcio, Moisés, pero mató a un conciudadano de esa tierra, y eso le molestó a Faraón el rey. Padre amado, bendigo tu nombre en esta tarde. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de todos los que escuchan este programa, Dios. Si hay enfermedad en sus cuerpos, si las vidas están pasando por situaciones, Señor, que están convulsionadas, tanto por miedo, tanto por inseguridad, Padre, en esta hora clamo a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que seas tú trayendo libertad a estas personas. Y si son hermanos en la fe que no saben cuál es su llamado, Señor, yo te pido en el amor de Cristo, así como a Moisés tú lo llamaste, que ellos estén seguros, Señor, que también tú les has dado un llamado. Padre, yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te doy gracias. Esto es Pasos de Fe. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Gracias por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana. No olvides enviarnos tus preguntas o peticiones a través de nuestras redes sociales, #Pasos de Fe, o nuestro sitio web nuevavidainternacional.org.